Buenos días a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas a este curso de salud mental perinatal. Me llamo Gracia Las Heras, soy psiquiatra y me voy a cuidar del tema de la prevalencia de los trastornos mentales durante el embarazo. Hablaremos de intervenciones psicológicas, de farmacocinética y de tratamientos psicofarmacológicos. Voy a desarrollar el tema en 5 puntos. Por una parte, haremos una visión introductoria sobre la vulnerabilidad de género a los trastornos mentales en la etapa perinatal. Seguiremos con la prevalencia de los trastornos mentales en el embarazo y nos centraremos específicamente en la depresión en el embarazo y la ansiedad, puesto que son los trastornos más frecuentes, más prevalentes. Finalmente, les hablaré sobre el uso de psicofármacos en el embarazo. Empecemos, por lo tanto, con los trastornos mentales, vulnerabilidad de género y etapa perinatal. Los trastornos mentales más frecuentes en la población general son los trastornos emocionales, es decir, la ansiedad y la depresión. Según estudios realizados en España y en Europa, las mujeres sufren a lo largo de la vida el doble de ansiedad y de trastornos depresivos que los hombres. Son varios los factores relacionados con estas diferencias de género. Por una parte, existen variables ambientales de mayor adversidad para la mujer a lo largo de la vida, ha de asumir múltiples roles, también padece más desventajas sociales, violencia social y doméstica, abusos sexuales, y todo ello correlaciona con más psicopatología. También se atribuye a la mujer una mayor facilidad para expresar el malestar y pedir ayuda. Dentro de los factores biológicos, los que más atención han recibido son las hormonas sexuales. De hecho, a pesar de que durante la infancia los niños superan a las niñas en consultas por trastornos emocionales, va a ser a partir de la pubertad cuando las mujeres siempre van a superar a los hombres en este sentido. De tal manera se ha demostrado que las hormonas sexuales esteroides regulan la morfología y el número de neuronas, que además sus cambios afectan a la estructura y función del cerebro humano, y que la superficie cortical es la que presenta mayor sensibilidad a estas hormonas. Incluso tanto en la pubertad como en el embarazo se han evidenciado modificaciones en la estructura cerebral de la mujer caracterizadas por reducciones en la materia gris estrógeno dependientes. Y estas etapas van ligadas a una mayor vulnerabilidad psicopatológica. Durante mucho tiempo se ha venido diciendo que el embarazo ejercía un efecto protector sobre el estado emocional de la mujer o que los trastornos mentales tendían a mejorar durante el embarazo, o bien que los síntomas de malestar como la depresión o la ansiedad eran inherentes a los cambios del embarazo. Incluso es que el sufrimiento emocional no afectaba al embarazo o al bebé. Sin embargo, en el momento actual podemos afirmar que el embarazo comporta una mayor vulnerabilidad a padecer o a recaer en un trastorno mental, vulnerabilidad que se prolonga hasta un año después del parto. La etapa perinatal cuenta con una elevada prevalencia para los trastornos mentales. De tal manera, 1 de cada 5 mujeres embarazadas sufrirán ansiedad o depresión a lo largo de su gestación, siendo estos, como decíamos, los 2 trastornos mentales más frecuentes. Aquí se reflejan las prevalencias de los trastornos mentales más frecuentes durante el embarazo. 11% para depresión, 10% para los trastornos de ansiedad, sobre todo a expensas del trastorno de ansiedad generalizada, presente en un 8,5%. Le siguen los trastornos de la conducta alimentaria, con una prevalencia entre un 5, alrededor de un 5%, 2,8% para el trastorno bipolar, cifras muy variables para el trastorno de estrés postraumático, según estudios y poblaciones, entre un 0 y un 8,7%, un 1,2% para el TOC y 0,4% para los trastornos psicóticos. Todos estos trastornos pueden aparecer de nuevo en el embarazo o bien empeorar durante el mismo si la mujer ya los padecía. En este caso, resulta esencial planificar el embarazo y diseñar una estrategia terapéutica para poder prevenir recaídas. Voy ahora a centrarme en la depresión durante el embarazo.
La etapa perinatal es la de mayor riesgo de depresión para la mujer a lo largo de la vida. Se estima que el 50% de las depresiones en el posparto se iniciaron durante el embarazo. Por eso, los planteamientos actuales proponen el término de depresión perinatal, que incluiría el embarazo y hasta un año después del parto. De todos los episodios depresivos acontecidos en la etapa perinatal, el 32% son primeros episodios. En cuanto a las tasas de prevalencia, existen claras diferencias entre países de altos y bajos ingresos. La depresión en el embarazo se sitúa en un 9% en países de altos ingresos, ascendiendo al 19% en países más pobres. No se han encontrado diferencias en cuanto a la incidencia de depresión en el embarazo según los diferentes trimestres del mismo. Un dato a tener en cuenta es que el 68% de las mujeres con tratamiento previo por depresión que lo interrumpen van a recaer durante el embarazo. Esto significa que en estos casos habrá que estructurar un plan de prevención de recaídas en la etapa preconcepcional. El factor de riesgo más importante para la depresión en el embarazo es contar con antecedentes previos de depresión. Un estudio encontró que entre las mujeres que sufrían depresión mayor durante el embarazo, estamos hablando de una N aproximada de 4.000 mujeres, casi el 50% tenían antecedentes de depresión antes del embarazo. Otros factores de riesgo son la ansiedad, el embarazo no deseado, los acontecimientos vitales adversos, la violencia de pareja, los antecedentes de abuso físico o sexual, un bajo apoyo social y las enfermedades crónicas. Otros elementos de menor consistencia son la ausencia de pareja, la multiparidad, las pérdidas del embarazo previas, la amenaza de aborto, la insatisfacción con la imagen corporal y determinados rasgos de personalidad como la baja autoestima y el neuroticismo. La clínica de la depresión en el embarazo es muy similar a otras depresiones, pero hay una serie de síntomas que se superponen con los propios del embarazo y pueden dificultar el diagnóstico, como son los cambios en el sueño y en el apetito, un menor nivel de energía. Habrá que tenerlo en cuenta para evitar el infradiagnóstico. La ideación suicida está presente en el 8% de las mujeres embarazadas, aunque la tasa de suicidio es baja, una de cada 100.000, una cuarta parte de la tasa observada en la población general de mujeres. Y es muy frecuente la comorbilidad con trastornos de ansiedad, hasta en el 67% de los casos, y también con un mayor consumo de tabaco, 34% versus 10% en embarazadas sin depresión. Los signos de sospecha o alerta de depresión en el embarazo serían, como factores previos, los antecedentes de depresión y el embarazo no planificado. También los síntomas de ansiedad excesiva por el feto, baja autoestima, por ejemplo, preocupación excesiva por la capacidad para ser una buena madre, el abatimiento, la anedonia, falta de interés por el embarazo, por ejemplo, la baja ganancia de peso debido a la disminución del apetito y también una dieta inadecuada y, por supuesto, la ideación suicida. Factores del entorno que deberían alertarnos incluiría una respuesta inadecuada al apoyo o carencia del mismo, y problemas interpersonales o violencia doméstica, sobre la que habría siempre que indagar. Y determinadas conductas como el abandono de la atención prenatal y el consumo de tóxicos también deberían alertarnos de depresión en el embarazo. En cuanto al curso, existe un mayor riesgo de sufrir episodios depresivos después del embarazo, triplicándose el riesgo de un nuevo episodio durante los 5 años posteriores al mismo. Además, constituye un claro factor de riesgo para la depresión posparto. La depresión en el embarazo se identifica con menos frecuencia que en mujeres no embarazadas. Se estima que no se diagnostica en el 50 a un 60% de los casos. Las causas de esta infradetección son la no identificación de los síntomas por solaparse con los del embarazo, el estigma que supone para la mujer expresar su malestar y sobre todo porque no se indaga en ella. Por eso, numerosas guías y protocolos recomiendan realizar pruebas de detección de depresión en todas las mujeres embarazadas. Idealmente, estos sistemas de detección deberán estar conectados con los servicios establecidos para garantizar el seguimiento y el tratamiento posterior de la mujer.
Un cuestionario de cribado muy sencillo y muy rápido, recomendado por la guía NICE, son las 4 preguntas de Gully que tenéis aquí reflejadas. Un cribado positivo de sospecha de depresión o de ansiedad sería una respuesta afirmativa al cuestionario. El instrumento más utilizado para la depresión es la escala de depresión postnatal de Edimburgo, de 10 ítems, autoinformada, que se puede completar en menos de 5 minutos. Aunque se denomina postnatal, ha sido validada para su aplicación en el embarazo, también en población española, siendo el 13 el punto de corte para la depresión en el embarazo. El PHQ-9, el Patient Health Questionnaire, es un cuestionario general de 9 ítems que evalúa depresión y que, al no ser una escala específica de la etapa perinatal, puede resultar menos estigmatizante. Por otra parte, es una de las recomendadas por la OMS junto con la EPDS para cribar depresión perinatal. Además, ha demostrado su fiabilidad en población española para detectar la depresión durante el embarazo. Al igual que la EPDS, el último ítem valora de una forma específica la ideación autolítica y, por lo tanto, merecerá una especial atención. Y termino sobre la depresión con algunos aspectos del tratamiento. En cuanto al tratamiento farmacológico, los antidepresivos inhibidores selectivos de recaptación de serotonina son los más utilizados durante la etapa perinatal y de los que se dispone más información sobre su seguridad. De ellos, los más estudiados y seguros son la fluoxetina, la sertralina y el escitalopram. En el caso de depresión previa tratada, debe darse preferencia al tratamiento que funcionó en el pasado con las mismas dosis. Por lo general, se prefiere la monoterapia en dosis más elevadas o en las dosis necesarias a las combinaciones de medicamentos en dosis más bajas. Más adelante hablaremos en más profundidad de los tratamientos psicofarmacológicos en el embarazo. Los tratamientos psicológicos con eficacia basada en la evidencia para la depresión en el embarazo son la terapia cognitivo-conductual y la terapia interpersonal, ambas recomendadas por la guía NICE. Dentro de las técnicas cognitivo-conductuales han demostrado su eficacia en mujeres con depresión en el embarazo, la psicoeducación, la activación conductual, la solución de problemas, la reestructuración cognitiva y el apoyo social. En caso de que la depresión perinatal sea leve, sin comorbilidad y sin antecedentes depresivos previos, el tratamiento de primera elección va a ser el psicológico en monoterapia. Para el resto de los casos se recomienda tratamiento antidepresivo asociado al tratamiento psicológico. Vamos a revisar ahora los trastornos de ansiedad en el embarazo. La prevalencia de trastornos de ansiedad en el embarazo se sitúa en torno al 15%. Aquí se reflejan las 2 revisiones sistemáticas y metaanálisis publicados. El segundo es más orientativo, puesto que reúne población heterogénea de todo el mundo y además recoge la prevalencia de ansiedad autorreportada por la mujer, elevándose en este caso hasta casi el 23% durante el embarazo. Al igual que decíamos, para la depresión perinatal, las tasas de trastornos de ansiedad perinatal también suelen ser más elevadas en países con ingresos bajos a medianos. La mayoría de los estudios longitudinales que evalúan los trastornos de ansiedad a lo largo del embarazo encuentran una ligera tendencia a incrementarse hacia el tercer trimestre. A esta misma conclusión llega la revisión sistemática y metaanálisis de ENIS realizado sobre una amplia muestra poblacional. Las principales clasificaciones diagnósticas de los trastornos mentales, la CIE y el DSM, no recogen de manera específica los trastornos de ansiedad ligados al periodo perinatal. Por lo tanto, los trastornos de ansiedad pueden tomar diferentes formas en este periodo y entre ellos destacan 2 por su mayor prevalencia: el trastorno de ansiedad generalizada, que afecta en torno al 8% de las mujeres embarazadas, y la tocofobia, que es el miedo irracional y extremo al parto, que se da en torno a un 6-10% de las mujeres y que en ocasiones puede ser síntoma de un trastorno de estrés postraumático tras un parto traumático acontecido previamente.
Vamos a centrarnos en el TAG, en el trastorno de ansiedad generalizada, puesto que es el más frecuente a lo largo de la vida y también en el embarazo. Se caracteriza por la preocupación constante, excesiva, intrusiva y persistente, centrada en hechos menores de la vida cotidiana. Las que se han descrito con más frecuencia en el embarazo son las focalizadas en perder el embarazo, perder la salud, las anomalías fetales, tener un hijo enfermo o discapacitado, la apariencia del bebé, el temor a no dormir y el temor a la sostenibilidad económica. Este estado de preocupación da lugar a una alerta constante, dificultad en tolerar la incertidumbre y anticipación de la catástrofe, lo que se denomina anticipación aprensiva. Y todo esto se asocia con una activación del sistema nervioso central y autonómico, apareciendo síntomas físicos como inquietud, nerviosismo, tensión muscular, insomnio, fatiga, falta de concentración, náuseas, diarrea, que a su vez acostumbran a incrementar el estado de preocupación. El factor de riesgo más estudiado para la ansiedad perinatal es la historia previa de trastornos emocionales, en particular una historia de ansiedad y depresión. De ahí la importancia de detectar con antelación esta vulnerabilidad para prevenir nuevos episodios. Otros factores descritos son el embarazo no planificado o no deseado, a nivel orgánico el desequilibrio tiroideo, que siempre habrá que revisarlo, a nivel obstétrico el ser primípara, la experiencia en este caso es importante, es un grado, a nivel sociodemográfico menor de la edad materna, falta de pareja, bajo nivel socioeducativo y bajos ingresos, y en términos de personalidad el perfeccionismo y la baja autoestima. Para evaluar la ansiedad perinatal se han diseñado algunos instrumentos específicos, sobre todo centrados en el embarazo, ya que a diferencia de lo que sucede en la depresión, la ansiedad se ha evaluado mucho más en el embarazo que en el posparto. De entre todos ellos destaca el PRAC, cuestionario de autoinforme, que consta de 55 ítems en 5 subescalas y que está adaptado en español también en su versión corta de 20 ítems. Y dentro de los instrumentos no específicos, que evalúan principalmente el estado de preocupación, los más recomendados para la evaluación de la ansiedad en la etapa perinatal son el STAI, usado ampliamente en el embarazo, aunque con pocos datos sobre sus propiedades psicométricas en mujeres embarazadas. Y la EPDS, instrumento de screening más utilizado en salud mental perinatal, sobre todo para la depresión perinatal, que contiene 3 ítems relacionados con la ansiedad, el ítem 3, el 4 y el 5. También es destacable la GAD-7, escala muy breve de 7 ítems que evalúa el TAG, el trastorno de ansiedad generalizado, y validado en población española. Recomendado su uso por la guía NICE para aplicar durante la etapa perinatal. En cuanto a los tratamientos psicológicos basados en la evidencia para los trastornos de ansiedad perinatales, la guía NICE recomienda la terapia cognitivo-conductual. La TCC se considera el tratamiento psicológico de elección para los trastornos de ansiedad en la población general. En el caso de la ansiedad perinatal, un metaanálisis publicado recientemente encuentra un tamaño del efecto grande en la aplicación de este tipo de tratamiento y concluye que la TCC es eficaz para la ansiedad perinatal, tanto aplicada en formato rápido como a nivel grupal. Hay que decir que los estudios recogidos eran escasos y heterogéneos, es decir, incluía estudios controlados y no controlados, lo que puede restar valor a los resultados obtenidos. Dentro de las técnicas cognitivo-conductuales, las más aplicadas en el tratamiento de la ansiedad perinatal son la psicoeducación, identificación de síntomas de ansiedad, el control mediante la respiración diafragmática, la relajación muscular progresiva, las técnicas de higiene del sueño, las técnicas cognitivas para identificar y reestructurar pensamientos catastróficos, trabajar la aceptación de la incertidumbre, la resolución de problemas, la exposición conductual a las situaciones temidas y la comunicación asertiva.
El tratamiento psicofarmacológico quedaría circunscrito para trastornos de ansiedad graves o bien moderados refractarios a la terapia psicológica. También se recomienda o se contempla cuando existen alteraciones del sueño graves y persistentes y para aquellos casos que presentan comorbilidad con depresión moderada o grave. En estos casos pueden utilizarse algunas benzodiazepinas, luego veremos cuáles, y antidepresivos inhibidores selectivos de recaptación de serotonina. Pasamos ahora, y con esto terminaremos, a hablar del uso de los principales psicofármacos en la etapa perinatal. Una cuestión que inevitablemente debemos plantearnos es si los psicofármacos son seguros en el embarazo, sin que esto suponga un riesgo para el bebé. Y la realidad es que ningún psicofármaco está exento de riesgo en esta etapa, por lo que nos encontramos ante un panorama complicado. Por una parte, las autoridades sanitarias y las fichas técnicas indican no utilizar, excepto si los beneficios superan el riesgo. De tal manera, ningún psicofármaco ha sido aprobado para ser utilizado durante el embarazo. Además, las mujeres embarazadas durante todo este periodo y también el de lactancia no son incluidas en ensayos clínicos por razones éticas y legales, lo que las sitúa, junto con su descendencia, en una población exenta de información exhaustiva sobre la seguridad y la eficacia de estos fármacos. De manera que la mayoría de los psicofármacos en esta población los vamos a prescribir fuera de indicación. Sin embargo, por otra parte, sabemos que un 10% de las mujeres en la etapa perinatal toman psicofármacos y que además se ha producido un incremento notable del uso de antidepresivos y antipsicóticos atípicos en las últimas décadas, siendo los psicofármacos más prescritos durante el embarazo los antidepresivos, ISRS, y las benzodiazepinas. Dependiendo de la edad gestacional en la que se produzca la exposición al psicofármaco, las consecuencias van a ser diferentes. La exposición durante el primer trimestre puede comportar efectos malformativos o teratógenos, mientras que durante el segundo y el tercer trimestre pueden darse otro tipo de efectos como los resultados perinatales adversos o la toxicidad fetal por la acción durante el periparto. También se han estudiado posibles efectos sobre el neurodesarrollo de la descendencia a más largo plazo. Aquí se muestran los periodos críticos en el desarrollo humano. Como veis, las 2 primeras semanas tras la concepción, el embrión no es susceptible de teratogenia. Podría verse afectada la implantación del embrión, conduciendo a un aborto espontáneo. Por lo tanto, estamos ante consecuencias del todo o nada. O sea, o se pierde el embarazo o tiramos adelante sin teratogenia en estas 2 primeras semanas. A partir de ahí, en términos generales, el periodo más crítico corresponde al de organogénesis, que abarca de la 3ª a la 8ª semana de gestación. Y está marcado en lila en el gráfico. Y sería el periodo altamente sensible, siendo el periodo más crítico para el cerebro entre la 3ª y la 16 semana. El cierre del tubo neural se va a producir entre los días 16 al 32, el sistema vascular y formación del corazón del día 21 al 56 y el cierre de las estructuras faciales del día 42 al 63. Es importante saber que el riesgo teratogénico basal en la población general se sitúa entre un 3 y un 5%. Es decir, de cada 100 bebés, de 3 a 5 nacerán con una malformación. Cuando se analizan las causas, encontramos que la gran mayoría, es decir, más del 60%, son de causa desconocida. El 17% son de causa hereditaria, es decir, mutaciones genéticas, anormalidades cromosómicas o herencia multifactorial. El 10% se debe a causas ambientales, infecciones de la madre, como la rubeola, citomegalovirus, listeria, toxoplasmosis o enfermedades maternas crónicas. Y finalmente, tan solo el 3% va a ser atribuible a la acción de un fármaco. Con todo esto, a la hora de indicar el tratamiento, deberemos valorar
el riesgo-beneficio del mismo, utilizando la información científica disponible en cada momento, siguiendo un modelo de toma de decisiones compartida entre la paciente, su pareja y los profesionales implicados. Por una parte, deberán estimarse los riesgos asociados al psicofármaco y por la otra, el riesgo de descompensación materna y sus consecuencias en función de los antecedentes previos y de la gravedad del trastorno. Durante esta toma de decisiones conjunta, la guía NICE establece que se deberá informar cómo el tratamiento puede afectar a la embarazada y al feto, cómo el embarazo puede influir en el trastorno mental, incluyendo el riesgo de recaída, y cómo el trastorno mental puede afectar a la embarazada y al feto. Y desafortunadamente, las tasas de recaída, si retiramos el psicofármaco, no son bajas. Para los trastornos depresivo mayor son del 68% y para el trastorno bipolar asciende a un 71%. De ellas, casi la mitad recaerán en el primer trimestre. Por lo tanto, ante una mujer con una patología mental en tratamiento psicofarmacológico que desea buscar embarazo, resulta esencial realizar una correcta planificación para asegurar la estabilidad y prevenir recaídas. Y desafortunadamente, las tasas de recaída, si retiramos el psicofármaco, no son precisamente bajas. Para los trastornos de ansiedad o depresión tras interrumpir el antidepresivo ISRS en el embarazo, la tasa de recaída es del 57%. Para la depresión mayor, del 68%. Para el trastorno bipolar asciende a un 71%. Y de ellas, casi la mitad recaerán en el primer trimestre. Por lo tanto, ante una mujer con una patología mental en tratamiento psicofarmacológico que desea buscar embarazo, resulta esencial realizar una correcta planificación para asegurar la estabilidad y prevenir recaídas. En primer lugar, en la etapa preconcepcional deberemos controlar y asegurar correctos niveles de hierro y hormonas tiroideas en sangre, recomendar el cese de consumo de sustancias de abuso, tabaco, alcohol, etc. Y suplementar con ácido fólico durante 3 meses antes de la concepción y durante todo el embarazo. Será el momento de revisar la teratogenia potencial del tratamiento y ajustarlo si procede, evitando siempre el ácido valproico, como luego veremos, por sus efectos teratogénicos demostrados, y realizando una valoración individualizada para el caso de paroxetina y de los serotinizantes. Se deberá recomendar la estabilidad mínima de 6 meses del trastorno antes de la gestación. Y una vez realizado todo esto, pasaremos a evaluar el riesgo de recaída. Para ello consideraremos el número de episodios a lo largo de la vida, la gravedad de los mismos y los tiempos de estabilidad interepisodio, con y sin medicación. En función de estas variables definiremos si el riesgo de recaída es bajo, medio o alto. En caso de considerarse bajo, se recomendará discontinuar el tratamiento farmacológico gradualmente, entre 4 y 8 semanas, y a partir de ahí un seguimiento durante toda la etapa perinatal. En el caso de que se considere que el riesgo de recaída es medio, podrá contemplarse la discontinuidad del tratamiento farmacológico en el primer trimestre, pero lo reintroduciremos en el segundo. Y si se concluye que estamos ante un caso de alto riesgo de recaída, se recomendará mantener el tratamiento pregestacional y, por supuesto, realizar seguimiento durante toda la etapa perinatal. Una duda que muchas veces se nos plantea es qué hacer ante una mujer embarazada que ya está en tratamiento psicofarmacológico. La guía NICE en estos casos recomienda lo siguiente. En primer lugar, averiguar la semana de gestación lo antes posible mediante una ecografía y descartar cualquier posible malformación. Evaluar el estado psíquico de la mujer, la respuesta al tratamiento actual y a tratamientos previos, así como la gravedad de los episodios anteriores y las preferencias de la paciente. No suspender la medicación de forma brusca,
Evitaremos así el riesgo de recaída o el síndrome de discontinuación. Informar de que la retirada brusca o el cambio de psicofármaco, una vez confirmada la gestación, no elimina el riesgo de malformaciones fetales. La mayoría de estas madres podrán seguir utilizando el tratamiento previo, probablemente. Hay que tener en cuenta que un cambio farmacológico supone exponer al feto a dos psicofármacos diferentes y a la madre a un riesgo de recaída a su enfermedad. Finalmente, será necesario realizar un plan de tratamiento individualizado y coordinado entre los diferentes profesionales que asisten a la mujer durante el embarazo. También la guía NICE establece los siguientes principios generales para el uso de psicofármacos en el embarazo. Por una parte, priorizar los más estudiados, seguros y beneficiosos, sin metabolitos activos, utilizar monoterapia, dosis terapéutica mínima eficaz, evitar la polifarmacia y dar preferencia a aquellos fármacos de vida media más corta. Los cambios fisiológicos y farmacocinéticos durante el embarazo requieren especiales precauciones en el manejo de los psicofármacos que tendremos que tener en cuenta. Se trata de cambios a nivel de absorción, distribución, metabolización hepática y eliminación renal que van a acontecer a lo largo de los trimestres del embarazo y deberemos conocer para poder así adaptar la posología del psicofármaco. Empecemos por la absorción. Durante el embarazo disminuye el pH salival, efecto todavía más marcado en caso de hiperemesis, lo que contribuye a reducir la absorción de los fármacos ácidos administrados por vía sublingual. A nivel gástrico, durante los 6 primeros meses del embarazo, el pH puede reducirse hasta un 40% versus la mujer no embarazada, lo que supondrá una reducción en la absorción de fármacos ácidos en el estómago. Por otra parte, el aumento de progesterona disminuye la motilidad intestinal y la velocidad de vaciado gástrico, de manera que los fármacos permanecen más tiempo en contacto con la superficie de absorción, lo que conducirá a una mayor absorción de los mismos. A nivel muscular, el incremento del flujo sanguíneo local conduce a una mayor absorción de los medicamentos administrados de forma intramuscular. En cuanto a la capacidad de distribución de los fármacos en el organismo, la velocidad de perfusión, determinada principalmente por el gasto cardíaco, se incrementa un 30% desde la mitad del segundo semestre hasta el final del embarazo, lo que va a favorecer la llegada del fármaco a la placenta y también su traspaso al feto. El volumen de distribución del fármaco también se ve modificado porque el agua corporal total aumenta desde 25 litros al comienzo del embarazo hasta 33 al finalizarlo, de manera que el volumen plasmático se incrementa en un 50% al final del embarazo. Todo esto conduce a que los fármacos se distribuyan en un volumen fisiológico mayor, quedando así más diluidos. Por otra parte, disminuye la capacidad de unión a proteínas plasmáticas, porque estas disminuyen en unos 10 gramos litro, por lo que va a aumentar la fracción libre del fármaco en sangre. A nivel de metabolismo hepático, por una parte y de manera global, se produce una mayor inducción hepática de los fármacos mediatizada por el aumento de progesterona, lo que conducirá a una reducción de los niveles del psicofármaco en sangre. Pero concretando un poco más, en la segunda mitad del embarazo hay una serie de enzimas que aumentan su actividad, como son la CYP2D6, la CYP3A4 y la UGT1A4, que conducirán a la reducción de los niveles de algunos antidepresivos, que reflejo en la diapositiva, antipsicóticos, benzodiazepina y antiepilépticos, como la carbamazepina y especialmente la lamotrigina. Por el contrario, otras enzimas, como la CYP1A2 y la CYP2C19, reducen su actividad, lo que puede conducir a incremento de algunos antidepresivos y antipsicóticos, que también he reflejado.
Tendremos que tener en cuenta todas estas modificaciones metabólicas para estimar la dosis más adecuada en cada momento del embarazo y utilizar la monitorización plasmática de los psicofármacos en algunos casos. En términos de eliminación, la tasa de filtración glomerular aumenta un 50% y de un 60 a un 80% el flujo sanguíneo renal, lo que conduce a una mayor velocidad de eliminación y disminución de la semivida en cuanto al fármaco, con lo cual pueden verse disminuidas las concentraciones plasmáticas de algunos psicofármacos. En definitiva, dado que la intensidad de los procesos de absorción, distribución y eliminación de los psicofármacos varían en el tiempo a lo largo de la gestación y que perseguimos la dosis mínima de exposición fetal, a la vez que la terapéutica para la madre, resulta muy recomendable monitorizar los niveles de algunos psicofármacos, sobre todo en la segunda mitad del embarazo, a fin de mantenernos en rango terapéutico y protector de recaídas. Y, por supuesto, ajustarlas tras el parto. Una vez vistos estos aspectos generales, vamos a revisar las particularidades del uso de antidepresivos durante la etapa perinatal, fármacos con un uso muy extendido. Según la clasificación de la FDA, la mayoría de los antidepresivos se enmarcan en la categoría C, según la cual los estudios en animales han demostrado efectos en el feto, no existen estudios en humanos y su utilización debe realizarse valorando el riesgo-beneficio. Hay 2 antidepresivos únicamente en categoría D, que son la paroxetina y la nortriptilina, a los que se les adjudica una evidencia de riesgo en humanos. El uso de antidepresivos en el primer trimestre de embarazo no se ha asociado a riesgo de malformaciones mayores. Se desaconseja iniciar paroxetina por su mayor riesgo para malformaciones cardíacas. En esta tabla se resumen los riesgos relativos de los antidepresivos respecto a malformación cardíaca. Los ISRS cuentan con un riesgo global bajo, situado en un 1,25 de riesgo relativo. Sin embargo, este riesgo asciende a un 1,57 para el caso específico de la paroxetina. Por todo esto, se recomienda de forma protocolizada realizar un ecocardiograma fetal en las semanas de la 16 a la 18 de gestación y asimismo es conveniente mantener dosis eficaces del fármaco hasta el final del embarazo. Como antes veíamos, a medida que avance el embarazo se va a modificar la actividad de determinadas enzimas hepáticas que intervienen en la metabolización de los fármacos. Y en este sentido existen datos que revelan un aumento de los niveles de sertralina del 60% en el tercer trimestre respecto a niveles previos al embarazo, mediatizado por la reducción de la actividad de la enzima. Por el contrario, se encontró una disminución de los niveles de paroxetina y fluvoxamina en un 50% en el tercer trimestre del embarazo respecto a los niveles previos al embarazo, mediatizado por la CYP2D6. Otros antidepresivos como la fluoxetina, citalopram, escitalopram y venlafaxina no sufrieron modificaciones en sus concentraciones séricas en este estudio. Según estos datos, por lo tanto, sería recomendable monitorizar estos antidepresivos en concreto durante el tercer trimestre del embarazo. Los efectos asociados al uso de antidepresivos en el embarazo, según estudios de metaanálisis, son la prematuridad, con un incremento en exposición durante segundo y tercer trimestre, menor puntuación en el APGAR, los 5 primeros minutos de vida, la hipertensión pulmonar primaria y el síndrome de adaptación neonatal. Los estudios de alta calidad no encuentran asociación de los antidepresivos con el aborto espontáneo y los resultados son controvertidos respecto a la relación con el bajo peso al nacer. El síndrome de adaptación neonatal se produce por la exposición a los antidepresivos en el tercer trimestre. Aparece en las primeras 48 horas y se caracteriza por 8 o más de los síntomas aquí reflejados. Se produce entre el 25 y el 30% de los niños expuestos y acostumbra a ser leve y transitorio.
Algunos autores han encontrado que la reducción o la supresión del antidepresivo al final del tercer trimestre no reduce el riesgo de este cuadro y, por el contrario, aumenta el riesgo de recaída. En cuanto a la hipertensión pulmonar persistente del recién nacido asociada a la exposición de los ISRS al final de la gestación, 5 estudios confirman el riesgo en la exposición al fármaco de manera tardía a partir de la semana 20. Esta asociación no se ha encontrado con antidepresivos tricíclicos. Es importante resaltar que al tratarse de un trastorno muy poco frecuente, el riesgo absoluto que genera la exposición al antidepresivo es muy pequeño, de un 3 a 6 por 1000, lo cual no justificaría la supresión del fármaco. De hecho, el parto por cesárea cuenta con un riesgo relativo mucho más elevado para este trastorno, de un 4,9. Sin embargo, no nos cuestionamos su uso cuando es necesaria. También comentar que este estudio prospectivo, casos control, publicado recientemente, descartaba que los antidepresivos ISRS utilizados durante el embarazo se asociaran a trastornos del neurodesarrollo en la descendencia, como el autismo o los retrasos del neurodesarrollo. Por el contrario, llegaban a la conclusión de que estos trastornos se vinculaban a la presencia del trastorno mental materno activo. Pasamos ahora a revisar el uso de benzodiazepinas en el embarazo. Según la clasificación FDA, las benzodiazepinas se enmarcan en categoría D, según la cual existe evidencia de riesgo en humanos y los beneficios del fármaco pueden ser aceptables si no existen otras alternativas inocuas. El zolpidem, hipnótico no benzodiazepínico, se sitúa en la categoría B, siendo por tanto una opción aceptable si existe insomnio de conciliación asociado. A pesar de los hallazgos encontrados por Rosenberg en los años 80, en estudios realizados en roedores que encontraban asociación del uso de benzodiazepinas en primer trimestre con labio leporino y fisura palatina, los datos publicados en los últimos 10 años indican que las benzodiazepinas cuentan con un bajo riesgo teratógeno, que no contraindica su uso durante el primer trimestre de gestación. Un estudio de cortes prospectivo reciente no encuentra asociación con malformaciones congénitas ni cardíacas al uso de una benzodiazepina sola. Sin embargo, si se utiliza asociada a un antidepresivo, el riesgo relativo de malformación cardíaca asciende al 1,4. Este dato nos vuelve a llamar la atención sobre la importancia de la monoterapia en los tratamientos durante la etapa perinatal. Según un reciente metaanálisis, el uso de benzodiazepinas en segundo y tercer trimestre del embarazo se ha asociado a parto pretérmino, bajo peso, reducción del Apgar a los 5 minutos de vida e ingreso en la UCI neonatal. Asimismo, cuando se utilizan dosis altas de benzodiazepinas de vida media corta, como el alprazolam o el lorazepam, puede producirse el síndrome de adaptación neonatal por abstinencia entre las 8 a las 28 horas tras el nacimiento, cuyos síntomas consisten en inquietud, hipertonía, hiperreflexia, temblor, diarrea, vómitos y apnea. En el caso de utilizarse dosis altas de benzodiazepina de vida media larga, que como sabéis se acumula más, equivalentes a 30 miligramos de diazepam, se ha descrito un cuadro de toxicidad en el neonato denominado síndrome del lactante hipotónico, caracterizado por hipotermia, hipoxia, dificultad respiratoria y dificultad en la succión. Como recomendaciones generales para el uso de benzodiazepinas en el embarazo, debemos destacar que debería limitarse su uso y utilizarse dosis bajas, dar prioridad a las de vida media corta o media, como el lorazepam. Si se precisa vida media larga, optar por el clonazepam o el diazepam. Si se precisa un hipnótico, utilizar el zolpidem o el lormetazepam. Y en caso de utilizarse en las 12 primeras semanas, realizar una ecografía de alta resolución del macizo facial a la semana 18. Revisaremos ahora el uso de eutimizantes en el embarazo. Según la clasificación FDA, solo un eutimizante, la lamotrigina, se enmarca en la categoría C. Tanto el litio como la carbamazepina se sitúan en la D,
que implica evidencia de riesgo en humanos. Y respecto al valproato, la FDA emitió un comunicado en 2015 que desaconsejaba su uso en el embarazo y por eso también podía incluirse en la categoría X. El uso de litio en el primer trimestre se ha asociado a aborto espontáneo con un riesgo relativo de 3,77 y a malformaciones congénitas con un riesgo relativo global de 1,81, siendo las más destacadas las cardíacas, triplicándose el riesgo de malformaciones cardíacas para dosis superiores de 900 miligramos día de litio. La malformación cardíaca más descrita es la anomalía de Epstein, caracterizada por un engrosamiento de la válvula tricúspida posterior y septal. Es una patología muy poco frecuente en población general y su incidencia en caso de exposición al litio es de 1 de cada 1000 o 2000 recién nacidos, lo que supone una incidencia absoluta muy baja, del 0,05 al 0,1%. Existen formas leves que requerirán tratamiento sintomático y formas graves que requerirán tratamiento quirúrgico de la válvula. Y se asocia a una mortalidad perinatal del 85%. El uso de litio en el segundo y tercer trimestre a nivel obstétrico se ha asociado a polidramnios, preeclampsia y diabetes insípida. En cuanto a efectos perinatales, se ha descrito el síndrome del niño flácido, caracterizado por hipotonía y letargia, el distrés respiratorio agudo y menores puntuaciones en el Apgar, sobre todo en niños con niveles de litio más elevados en el momento del parto. Por el contrario, no se ha asociado a bajo peso, ni a prematuridad, ni tampoco a efectos neuroconductuales a largo plazo en la descendencia. En términos generales, respecto al uso de litio en el embarazo, se recomienda evitar o minimizar su uso en periodo de embriogénesis cardíaca, realizar un ecocardiograma fetal a la semana 13 y a la semana 18 de gestación, utilizar dosis mínima eficaz, ajustando litemias a 0,6, monitorizar niveles de litio por debajo de la 36 semana mensuales y por encima de la 36 semana de embarazo semanales. Y también, por supuesto, intraparto. E interrumpir el tratamiento 24-48 horas previas al parto si sabemos si se trata de un parto por cesárea o programado. O si no, en el momento que se pone en marcha el parto. Respecto al uso de anticonvulsivantes, los datos obtenidos corresponden a mujeres tratadas por epilepsia y en términos generales su exposición en primer trimestre triplica el riesgo de malformaciones congénitas. Esta tabla resume los efectos asociados a los 5 anticonvulsivantes más utilizados en psiquiatría y los estudios donde han sido obtenidos los datos. El ácido valproico es el que cuenta con un mayor riesgo relativo de malformaciones cardíacas, con un 2,93, incrementa de 12 a 16 veces el riesgo de espina bífida, cuenta con efectos perinatales y también con efectos neuroconductuales en la descendencia, como disfunción cognitiva a los 6 años, reducción del CI, alteraciones del lenguaje y trastornos del espectro autista. Todo ello nos conduce a descartar su uso en el embarazo. El que presenta menor riesgo relativo de malformaciones congénitas es la lamotrigina, un 0,96 de riesgo relativo, sin efectos neuroconductuales sobre el coeficiente intelectual en la descendencia. Resaltar que en este grupo de fármacos la politerapia incrementa notablemente el riesgo de malformaciones congénitas y también de efectos neuroconductuales, por lo que habrá que evitarla al máximo. Se ha evidenciado que el suplemento de ácido fólico preconcepcional se asocia con un incremento del coeficiente intelectual de 10 puntos a los 3-6 años en niños expuestos a anticonvulsivantes en el embarazo, por lo que habrá que tenerlo en cuenta si administramos estos fármacos. La recomendación de la guía NICE es no ofrecer valproato ni carbamazepina como tratamiento de los trastornos mentales durante la edad reproductiva de la mujer.
y por lo tanto tampoco en el embarazo. Por último, vamos a revisar brevemente el uso de antipsicóticos en el embarazo. Según la clasificación de la FDA, la mayoría de los antipsicóticos se enmarcan en categoría C, según la cual los estudios en animales han demostrado efectos en el feto y no existen estudios en humanos, y por lo tanto su utilización debe realizarse valorando el riesgo-beneficio. Aunque la información disponible es insuficiente, los estudios publicados no indican un número superior de malformaciones mayores en la exposición a los antipsicóticos durante el primer trimestre respecto a la población general. Aquí os presento los resultados de un estudio de Cortes realizado sobre más de 9.000 mujeres expuestas a antipsicóticos durante el embarazo. Tras ajustar diversas variables confusionales, no se encontró asociación entre los antipsicóticos típicos y la mayoría de los atípicos con malformaciones generales ni malformaciones cardíacas, excepto para el caso de la risperidona, cuyo uso en primer trimestre se asociaba a un riesgo relativo de 1,26 para malformaciones cardíacas. Por lo tanto, según estos resultados, es conveniente evitar el uso de risperidona durante el primer trimestre del embarazo. Las mujeres que toman antipsicóticos durante el segundo y el tercer trimestre del embarazo cuentan con mayor riesgo de diabetes gestacional, siendo este riesgo similar para todo el grupo de antipsicóticos. Se ha descrito un mayor riesgo de parto pretérmino y de bajo peso al nacer con antipsicóticos de primera generación, como el haloperidol, la clorpromacina o la perfenacina. Y los antipsicóticos de segunda generación, olanzapina, quetiapina, risperidona, se han asociado a lo contrario, es decir, bebés grandes para la edad gestacional. También para estos fármacos, cuando se utilizan al final del embarazo, se ha descrito el síndrome de adaptación neonatal, que puede ser de dos tipos: por impregnación, toxicidad, caracterizado por hipertonía, temblor, enlentecimiento y dificultad en la alimentación, o por abstinencia, que se manifiesta con llanto, agitación y necesidad de cuidados especiales del neonato. Algunos autores recomiendan la lactancia mixta para mitigar los efectos de este cuadro. Tal como veíamos previamente, algunos fármacos antipsicóticos sufren modificaciones en su metabolización en el tercer trimestre. Este es el caso del aripiprazol, cuyos niveles pueden llegar a duplicarse debido a la disminución de la actividad de la enzima que la metaboliza. Y lo mismo sucede con la quetiapina. Por lo que, según estos datos, sería recomendable la monitorización de estos antipsicóticos durante el tercer trimestre del embarazo a fin de optimizar al máximo la dosis y reducirla a la mitad si fuera preciso. Y con esto termino. Espero que este curso les sea muy provechoso para ayudar y comprender a las mujeres que sufren un trastorno mental durante el embarazo. Cualquier duda que pueda surgir, estoy a vuestra disposición.